Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión, nuestras cuentas en redes sociales para que usted participe, interactúe con nosotros. Le presento de inmediato a mi invitado esta tarde, el profesor Benigno Alarcón, director de Centros de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, nos acompaña. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, muchos elementos que analizar y queremos contar con su experticia en estos temas, diálogos, negociaciones, conflictos. Bueno, se ha venido gestando en nuestro país con la intermediación de Noruega, de México, de distintos países, incluso actores de la región como Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, distintos mecanismos para que las partes de nuestro país se sienten, siempre bajo ese acuerdo de Barbados marco de elecciones libres, justas y transparentes a cambio de alivio de sanciones. Bueno, eso es el fondo de todo esto. Mientras que van transcurriendo estos hechos. Ya el día de ayer anunciaba el Consejo Nacional Electoral la fecha de la elección presidencial en Venezuela, 28 de julio, y esto empieza a generar diferentes reacciones, pero también muchas preguntas por parte de los ciudadanos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la candidatura de María Corina Machado? Ella se encuentra inhabilitada y es un hecho de que va a seguir inhabilitada. ¿Cuáles son las decisiones que podría tomar o qué caminos se vislumbran, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios políticos que tiene la oposición de cara a una elección que ya tiene fecha en el calendario? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que hoy en día estamos en un escenario con mucha más incertidumbre que los escenarios que teníamos en el pasado. Quizás hace unos años atrás para mí era muy fácil decir qué iba a pasar y normalmente digamos que era bastante acertado lo que uno veía que iba a pasar, ¿no? Porque esto se dedica a uno, o sea, al final en el Centro de Estudios Políticos tenemos una mesa de análisis, nos reunimos todas las semanas, tratamos de armar el rompecabezas para entenderlo, pero hoy en día hay muchas más dudas de las que había porque de alguna manera el país ha venido cambiando. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, en primer lugar, por ejemplo, año 2018, para irnos a la última elección, las expectativas que tenía la gente sobre poder llevar adelante un cambio descansaban mucho en terceros. O sea, básicamente tener un cambio dependía de la MUT, o tener un cambio dependía de la Asamblea Nacional. O sea, había expectativas puestas en otros actores. Pero además había unas expectativas muy bajas porque resulta que veníamos de todo el trauma del año 2017 y de alguna manera la gente se sentía pues decepcionada, defraudada, había habido un periodo de protestas muy largo que había dejado muchos heridos y había dejado personas muertas y al final del día cerró el año con unas elecciones que la oposición perdió de manera dramática y de repente se presenta una elección muy adelantada en el mes de mayo y todo el mundo pues dio todo por perdido, ¿no? En este año, uno cuando hace los estudios de opinión, los últimos que hicimos a finales del año pasado, la gente dice, 85% de la gente dice queremos un cambio político y en ese 85% entra más o menos un 40% de los que se autodefinen como chavistas. Entonces, no solamente el cambio político está del lado de la oposición, sino que está del lado también de los que apoyaron por muchísimo tiempo al oficialismo. Incluso leía un mensaje en la red social X de quien fuera exministro de Comunicación durante el gobierno de Hugo Chávez, que en esta oportunidad ni realizarlo en la fecha del natalicio de Hugo Chávez, que ni Chávez los iba a poder ayudar, ya que la decepción dentro del chavismo pues también era enorme y que muchos también se sienten decepcionados respecto al legado o a la visión o el carácter humanista socialista de la revolución bolivariana y cómo estos indicadores, bueno, que se traducen en la realidad que hoy tiene la población venezolana, que al final siente que es la que ha pagado todos los platos rotos de los errores del gobierno, pero también de los errores que ha venido cometiendo la oposición año tras año. Así es. Y bueno, como te decía entonces, año 2018, tú agarras a un sector opositor muy defraudado, muy desilusionado, con expectativas muy bajas. Pero resulta que este año tú agarras a un sector opositor que en esas encuestas de finales del año pasado decían que querían un cambio político, en los porcentajes que te acabo de decir, 85%, que incluye al 40% del chavismo, con un chavismo muy reducido a 20% y con un apoyo a Maduro del 9%.
Entonces estamos hablando de unos números que nunca se habían presentado, pero después a eso hay que sumar un cambio de actitud de la gente. Y la gente te termina diciendo cuando le preguntas, bueno, pero ¿quién puede llevar a cabo ese cambio político? Y entonces la gente esperaría que se nombraran, no sé, a los partidos de oposición o algún liderazgo específico, y la gente dice nosotros mismos. Esa es la respuesta en casi el 70% de los encuestados. Claro. Y esa respuesta, ¿en qué se traduce? Bueno, se traduce en cosas como lo que sucedió durante la primaria. La gente hizo la primaria. La primaria no la hizo solamente la Comisión Nacional de Primaria, sin tratar de restarle ningún mérito, sino que la gente salió a la calle y hizo la primaria. La gente votó, la gente participó, la gente estuvo allí contando los votos y pasaron todas estas cosas. Y después pasaron dos cosas más muy significativas. Resulta que pocas semanas después se celebra el referéndum por el Esequibo, un referéndum que no tenía adversarios, un referéndum contra el cual nadie se pronunció, y resulta que vimos una participación en las calles muy baja. El Consejo Nacional Electoral dice que hubo 10 millones, pero la verdad es que para todos hay muchas dudas de que hubiera habido 10 millones, porque los centros que uno conoce, los centros donde uno vota o los centros donde conoce miembros de mesa, reportan una participación de 5 o 10% en esos centros. Y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral al día de hoy no ha publicado el resultado mesa por mesa y centro por centro que nos hubiera permitido contrastar con los números que tenían las personas que fueron miembros de mesa y que estuvieron en los centros. Además esa era una elección pues que llamaba a todo el país, que convocaba en todo caso a todo el país por una causa de soberanía. Y después en ese mismo ámbito de el cambio lo podemos hacer nosotros, bueno, resulta que el jueves pasado se llama una celebración por la declaración de Chávez contra el Imperio Norteamericano y se cierra prácticamente toda la ciudad y resulta que sí, nos cerraron las autopistas y las avenidas, pero no terminamos de ver la gente. Y entonces preguntamos, ¿qué pasó? O sea, al final la gente perdió el miedo, la gente ya no los apoya. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces creo que vamos a esta elección en un ambiente muy distinto, completamente distinto al del 2018. Y a eso hay que sumarle algo que tú acabas de decir. Tú acabas de nombrar a la persona que ganó la primaria el 22 de octubre pasado. Y si bien es cierto que hasta el día de hoy esta persona está inhabilitada para inscribirse en la elección, lo que creo que hasta el día de hoy se mantiene es el liderazgo, porque resulta que en todos los estudios de opinión más recientes que nosotros vemos de las últimas semanas, de los últimos días, todos reportan unos niveles de apoyo muy altos a María Corina Machado, lo que quiere decir que independientemente de que esté habilitado o no, sigue liderando el proceso. Y ahora, eso creo que es muy importante. ¿qué va a hacer María Corina Machado con ese liderazgo? Vamos a hablarlo al regreso de la pausa porque ya tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Liderazgo en la oposición, ¿qué acciones deberían tomar dado el escenario pues, al que nos enfrentamos actualmente o el escenario del cronograma electoral? ¿Qué va a hacer este sector del país? Bueno, que además hay muchos sectores de la oposición en Venezuela, pero digamos, el representado por la Plataforma Unitaria, por María Corina Machado, ¿qué va a hacer? Ya hay unas declaraciones que hemos venido también escuchando y vamos a analizarlas al regreso de la pausa.